¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Nuevamente estamos aquí en Hablemos de Arte y en esta sección ya tan solicitada por muchas personas, que es la de Hablemos del arte de la palabra. Antes que nada, a todos muy buena semana, que sea colmada de muchos éxitos y que para el bien de todos ya el coronavirus se trate de regular un poco más. Pero precisamente para eso estamos aquí en Hablemos de Arte, para olvidarnos de todo y sobre todo a través del uso de la palabra. Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, muy bien, muchas gracias, buenas noches a todos los que nos acompañan, un gustazo enorme poder estar aquí arrancando la semana y con muchas noticias, con cosas que siguen pasando y salimos adelante con el huracán, nos tocó este fin de semana aquí en Reynosa, pero gracias a Dios no pasó mayores. Vi unas imágenes que me mandaron de lo que aconteció en Monterrey y realmente los vientos y la manera en que se veían los árboles o las palmeras, más la lluvia, etcétera, pues era prácticamente de huracán, vamos a decirlo, ¿no? Siendo que es un huracán. Pero generalmente tanto de meterse tierra adentro no es tan común. ¿En Reynosa Exacto. cómo fue? ¿Estuvo durísimo también o cómo estuvo? Pues mira, no creo que tan duro como en Monterrey, sí estuvo fuerte, los vientos, mucha lluvia, muchísima agua, cayó, muchas casas se inundaron, muchas zonas quedaron anegadas, pero creo que afortunadamente pues no hubo gente que falleció y que esa es una gran ventaja, solamente las afectaciones en casas, en algunas árboles, palmeras, calles, bueno, creo que eso fue lo peor, a veces hasta intransitable se volvió completamente la ciudad durante todo el fin de semana. Órale. Pero bueno, ojalá que estos vientos se hayan llevado al coronavirus, porque seguramente lo tuvieron que arrastrar hasta el infinito y más allá, dirían por ahí. Pero bueno, Tocayo, te dejo el escenario, todo tuyo, y a disfrutar el arte de las palabras. Muchas gracias, aquí estamos. La Hay imagen, que, cuando hay- quieras que se ponga, me avisas. sí, dame unos que 5, 7 minutos, 10 minutitos Tú avisas y nos ponen la imagen. y le damos, claro. Gracias. Bueno, pues muy buenas noches, feliz arranque de semana, feliz lunes. Este fin de semana, como escuchaban, estuvo un poco complicado en el tema del clima. Nos tocó aquí en Reynosa, Tamaulipas, la entrada del huracán Ana y Ojana, pero afortunadamente, bueno, fue mucha lluvia. Nos quedamos aquí en el edificio sin luz varias horas, una noche completa, pero afortunadamente no pasó a mayores. Y aquí estamos con el compromiso de sacar adelante el programa, de sacar adelante los temas que traemos. Y hoy vamos a tocar el tema del género de la novela, que a mí en lo particular me encanta porque tienes la posibilidad de hacer mil cosas. El género de la novela, bueno, pues hay muchos géneros. A mí en lo particular realmente me gustan todos. No tengo uno así en que sea el preferido, pero por ejemplo, para una novela de fantasía, empecé hace un par de años, que sí me ha costado trabajo adelantarla por cuestiones de tiempo y cuestiones de otros trabajos que he estado escribiendo. Empecé a escribir una novela que se llama El Caballero de Sedonia. Para muchos ya lo he platicado, y la curiosidad de esta novela es que hice un lenguaje nuevo para algunas cosas. Es un trama de amor, va a ser una serie, es una saga, por lo menos de 3 o 4 libros, y vamos en el primero, ya prácticamente a la mitad, con una trama muy bien definida, los personajes también muy bien caracterizados. Es en un mundo, en una región de un mundo que se llama Sedonia, y se llama The Sedonian Knight o El Caballero de Sedonia.
Y bueno, gracias al género de la fantasía, pues se pueden jugar con todas las cosas, el clima, los mundos, los personajes, cabezas, monstruos, las horas, toda la cantidad de situaciones que se pueden dibujar en un mundo fantástico, pues son completamente inagotables. El Caballero de Sedonia tiene una fuerza muy interesante, porque está bien plasmada la historia, está bien sustentada con y sigue la comunicación, pero Tocayo, espero que no se haya cortado y estar aquí con ustedes, Tocayo, estás seguir congelado del Caballero de y Sedonia, que es algo muy, muy interesante. ya entraste otra Entonces, el vez. Caballero de Sedonia, Tocayo, ya Tocayo. entré. Qué bueno. Sí, se perdió como un minuto, yo Se creo, fue tu la luz. comunicación. Ah, bueno, bueno, pues adelante, te dejo. Sí, se fue la luz. Estaba checando. Hablando de climas y hablando de huracanes, mira, se volvió a ir la luz. Ha seguido lloviendo y las cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad por ahí siguen trabajando y bueno, hay una disculpa por este inconveniente técnico. Espero que no dure mucho y que sigamos al aire. Entonces, el Caballero de Sedonia pues ha sido un invento, ha sido una aventura, llevarla a cabo, porque me di a la tarea, como les decía en un principio, de inventar algunas palabras para describir cosas comunes. Por ejemplo, madera, en vez de decir madera le puse terca, kilómetros le puse kirlos, y así diferentes palabras y diferentes términos, precisamente para poder cautivar al lector. Entiendo que al ser una novela de fantasía, pues muchos lectores o una buena parte de los lectores que van a caer en este nicho es gente joven, mis hijos, por ejemplo, los tres les ha gustado mucho la novela, les llama mucho la atención cómo se está llevando, cómo va la trama y todo. Entonces, les paso a ellos algunos avances para que hagan la crítica, una crítica constructiva, destructiva, como sea. La crítica siempre es bien recibida y ha servido bastante bien criticada por ellos y por otras personas que me sirven como panel para revisar algunos de mis escritos, que siempre es importante tener alguien de cierto criterio, de cierta experiencia, que te ayude, en este caso, a hacer o llevar a buen puerto una crítica sobre una novela, sobre algún tema, sobre algún escrito, para que pues obviamente saber cómo lo estás llevando, si lo estás haciendo bien, si hay ciertos errores, si el personaje está bien llevado, no está bien llevado, si le falta algo, qué es lo que le haría falta, etcétera. Siempre hay que estar midiendo, siempre hay que estar revisando. Ya regresó la luz, bendito Dios. Esperemos que sigamos todos por aquí. Entonces, es importante siempre armar como un panel de lectura. Yo tengo algunas personas de mi confianza y gente que sé que tienen una enorme capacidad para lectura, que tienen ya el conocimiento de ciertas reglas gramaticales y demás, para poder hacer alguna crítica constructiva o alguna crítica muy puntual sobre qué cosas se pueden mejorar, en este caso en alguna obra en específico. Por ahí, Tocayo, si quieres me puedes ayudar con el texto para leer una partecita de una novela que me topé por ahí y que me gusta cómo está escrita. Ahí podemos
ver este pedacito de la novela, Esta no es este pedazo de la novela no es del Caballero de Sedonia, lo aclaro. Este ya es otro es un género real, donde son personajes ya y situaciones completamente reales, donde puede o no puede haber fantasía, pero en este caso es real. Muchas personas o muchos autores han comentado, se comenta que la vieron, se basa en hechos que a ellos les sucedieron. Y es muy lógico, porque es algo que tú tienes el feeling, la vivencia, sabes qué palabras utilizar para describir lo que pasaste, lo que viviste, lo que sentiste, etcétera, etcétera. Entonces es muy común, y lo ha dicho Reverte, y lo ha dicho Capote, y lo ha dicho Faulkner, y lo ha dicho Vargas Llosa y demás, que sus primeras novelas fueron Gabriel García Márquez, inclusive, que han sido novelas de biografías, ¿no? Desde sus propios hechos y acontecimientos. Algunas de ellas, algunos autores también, hacen ajustes para poderle meter más trama o hacerlas más interesantes a la novela, que es muy válido. Siempre apegándose a que sea al lector, a la importancia, porque al final de cuentas, no lo más importante no es el autor, al final de cuentas es quién lo va a leer. Para mí, la importancia principal la tiene el lector. ¿Cuántos lectores estoy cautivando? ¿A cuántos lectores estoy? Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar. En mi caso, yo así lo pienso, yo pongo primero al lector por encima del escritor, ¿no? Porque si el escrito, si la novela, si el guión, si la narración, si el cuento, si todo es de excelsa calidad, de excelente calidad, pues entonces ya en segundo plano ves quién lo escribió, ¿no? En mi caso yo así lo hago. Si me llama mucho la atención la narrativa, si me llama mucho la atención cómo lo escribió la persona, ya después digo, a ver, ¿quién escribió esto? ¿No? Y investigo un poco y digo, ok, pues fue tal persona, en tal año, en tal novela, en tal referencia, en tal escrito, en tal todo. En el caso de que la obra o el texto no sea atractivo, o sea, pues ahí imagínense la gran decepción cuando tú ves quién lo escribió, pues de repente dices, híjole, o sea, qué sorpresa que tal autor se haya permitido escribir algo que pierde pies y cabeza en 5, 10, 15, 20 páginas. Es un trabajo, entiéndanlo, es sumamente complicado, no es algo sencillo, estructuralmente hablando, mentalmente hablando, el escritor el escritor y el editor tienen que tener una continuidad y tienen que ir cerrando fases y cerrando capítulos y cerrando escenas y cerrando conceptos, ideas para poder ir construyendo. Para mí, construir una novela es como si te dieran los ladrillos, te dieran el cemento, te dieran las varillas, te dieran el plano, pero el plano, pues obviamente también puede cambiar, porque muchas veces si ves que algo no está quedando correcto, tienes que tener la capacidad para poder hacer ajustes sobre la marcha para que el producto final sea altamente atractivo. Entonces, construyo. Si hay algo en el desarrollo que no me llama la atención, que se pierde, que no lleva una continuidad o que cambió el tono de una fase a otra fase, también eso lo detecta el autor, lo detecta el lector, perdón, ¿no? Los lectores se han hecho más experimentados con el paso de los años. Yo lo quiero pensar así. Yo sé que hay muchos chavos que escriben, sé que también hay muchos chavos que escriben
con los pies, que tienen 10,000 faltas de ortografía, pero también es gente que lee, o sea, a pesar de que leen, puedan escribir mal. Yo conozco a varios que caen en esa situación. Son muy buenos lectores, pero son muy malos escritores. Bueno, faltas de ortografía o consecuencias de una obra mal llevadas o de un cuento mal llevado, se pierden entre una idea y otra, entre 3 páginas y la quinta, o sea, sucede. Pero bueno, es parte del aprendizaje. En este texto que vamos a leer es de una novela real y me gusta porque vienen algunas cosas muy puntuales que me gustaría señalarlas. Y dice así: desde hace un par de semanas, Gustavo era pungente para mi vida. No tenía tiempo ni atenciones con nosotros. A toda hora cruzábamos palabras cortantes. Era su forma de evadirnos, a su familia, el ser padre. Me frustraba no poder tocar ningún tema sin que explotara, ni de la casa, tampoco de mi trabajo, menos de su hijo, viajes o su familia. De aquel maestro ejemplar, educado y detallista, no quedaba nada. Tal como si fuera un niño mal educado, empezó a comportarse muy mal, a demostrarme fehacientemente que no tenía ningún interés en mi vida o la de su hijo. No había en mi vocabulario una palabra que lograra detenerlo, de buscar sus juergas. Se iba de la casa temprano, a fiestas con amigas y amigos, y no regresaba en 2 o 3 días. A veces era una semana. Él podía divertirse en Acapulco, Nueva York o Bali. Tenía el dinero para hacerlo. Ni a él ni a su familia les importaba que yo estuviera sola. Presumía los excesos en sus cuentas bancarias, pero callaba la bancarrota de su alma. Lo podía ver en su rostro, sus vacíos e incongruencia. Era dueño de muchos abismos en su corazón y al parecer nada podía llenarlos, ni el dinero, ni las mujeres, ni su hijo, ni yo. Creo que solo le importaba ser una figura política de muy alto nivel, pero eso no se conseguía de esa manera. Bueno, pues es un texto, es muy rico, tiene muchos detalles. Si se fijan, hay alguna parte que es hasta poética en los términos que se utilizan, y algunos obviamente son sitios comunes, pero hay ciertas partes que son muy fuertes y que tienen mensaje también muy contundente. En la parte final dice, presumía después de Nueva York o Bali, dice, tenía el dinero para hacerlo, ni a él ni a su familia les importaba que yo estuviera sola. Presumía los excesos en sus cuentas bancarias, pero callaba la bancarrota de su alma. Me encantó. Lo podía ver en su rostro, sus vacíos e incongruencia. Era dueño de muchos abismos en su corazón y al parecer nada podía llenarlos. Ni el dinero, ni las mujeres, ni su hijo, ni yo. Creo que solo le importaba ser una figura política de muy alto nivel, pero eso no se conseguía de esa manera. Bueno, a mí en lo personal le encuentro mucho sentido al texto, a la forma en que están plasmadas las ideas, la forma en que te puedes imaginar perfectamente la relación y que al final de cuentas pues te das cuenta que es una relación rota, donde hay una persona, el hombre en este rol de prepotencia, en este rol de desinterés hacia su pareja, y la forma en que lo demuestra pues es obviamente en base a sus ausencias, a sus juergas, a sus desmanes, a su desinterés y demás. Ojalá que les haya gustado. Por favor, déjenme sus comentarios ahí en la página, y para poder subir otros textos y poder hablar de ellos en particular. Ahorita he estado trabajando todo el día de hoy en una novela que estoy escribiendo y en un texto para otra persona que tengo que entregar esta semana.
Es a veces muy complicado, les comento, cuando tienes que trabajar para otras personas y que esa persona a su vez tenga poco conocimiento acerca del manejo de las palabras y también tenga poco conocimiento acerca de lo que es un libro en general, la estructura de un libro en general. Las palabras tiene, como sabemos, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, pues tienen 1000 significados, ¿no? Puedes decir algo con 20 palabras, pero si yo quiero, puedo utilizar 100 palabras en utilizar eso. Entonces, ahí es delicado cuando pasa algo así. Tocayo, ¿estoy al aire o sigo, me veo congelado? No sé si... Ahorita yo te veo bien en el aire. Ah, perfecto, muchísimas gracias. Es que aquí aparezco, en mis imágenes aparezco congelado. Entonces, más vale checar. Entonces, como les decía, es a veces complicado porque la persona con la que tienes que trabajar es como alguien que quiere eh, construir una casa o que tiene la idea de construir una casa, que no tiene ningún concepto ni de ingeniería ni de arquitectura, pero él te hace un pequeño boceto y te dice, mira, yo quiero construir esta casa y la quiero construir en aquel cerro, ¿no? Tengo el dinero, tengo la capacidad económica, no te preocupes, pero la quiero así y así y así, ya sabes. Y con un balcón que salga 10 metros y con una alberca en el último piso. Entonces, hay ocasiones en que el ingeniero o el arquitecto pues le tiene que dar las explicaciones, decirle, mira, está muy padre tu proyecto, me gusta lo que estás pensando, pero tendríamos que hacerlo de esta manera. A lo mejor la alberca tendríamos que hacerla en el primer piso, en la parte del jardín, porque hay que nivelar el terreno y hay que buscar, o sea, te dan una buena explicación técnica de por qué se tendría que hacer de esa manera. Lo mismo sucede con las obras, con las novelas, biografías, libros de negocios o de programación neurolingüística o motivacionales y demás. Muchas veces el autor o la persona puede tener un concepto de algo y te diga, pues mira, yo quiero hablar de motivación y quiero hablar de las cosas que me sucedieron y lo que yo aprendí y demás. Ah, pues perfecto, muy bien, me parece una buena idea. ¿Qué te parece si armamos los primeros 3, 4 capítulos para saber darme yo, proyectar en mi cabeza cómo es que lo quieres y cómo puedo llegar a ese punto donde tú quieres estar? Entonces, ahí viene lo complicado. Cuando te empiezan a decir los capítulos o cuando te empiezan a decir el nombre, te das cuenta que puede caer en un libro que hay miles de libros de ese tipo, miles, de motivación, de algunas estrategias para trabajar, de psicología. Aquí el asunto y la parte delicada es comentarle a ese autor cómo es la manera en que pudiéramos construir lo que él quiere bajo un esquema diferente, bajo algo que sea innovador, algo que sea novedoso, algo que la gente realmente le llame la atención, porque si no va a caer en un libro donde hay un mundo de libros y se va a perder en ese mundo de libros. Y eso justamente es lo que no debería de querer el autor. Yo cuando pienso en uno de mis libros que llevan mi nombre, que llevan mi sello, siempre estoy tratando de buscar nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas formas de entrar al lector. Precisamente, como les decía, en Caballero de Sedonia, yo busqué cambiar el lenguaje para precisamente atraer a los lectores y que dijeran, ah, Cheleón,
pues ¿qué son las tercas? ¿O qué son las puercas? ¿O qué son las quirlas? ¿O qué son los etcétera? ¿Por qué? Para la hora de que estás leyendo y cuando escuchas la descripción, entonces en tu mente digas, ok, entonces lo que es la terca es la madera, es una madera, ¿no? Las caucas, cuando yo hago la descripción de que picotean el suelo y buscan, rascan con sus 3 patas y sus plumas, pues obviamente te imaginas una gallina. Entonces, eso es generarle el morbo al lector para que busque, para que se meta en la lectura y trate de entender o de figurar qué es lo que se está hablando. Cuando es un texto es más complicado que verlo en una escena, porque si tú viste Avatar, la película de Avatar, todo el mundo es nuevo, o sea, todo el mundo que donde vivía los avatars, o donde vivían estos seres maravillosos, altos, delgados, súper fuertes, era completamente diferente. Si ven la película, podrán entender que todo ahí es diferente. Te hablan del alma de los espíritus y de los árboles y de las líneas y de la madre naturaleza, pero las palabras, la terminología que utiliza el escritor, pues fueron muy diferentes. Es muy diferente a leerlo que a verlo. Entonces, cuando escribes, aquí el reto para el escritor, pues es obviamente poder transmitirle al lector lo que tú quieres que él vea, lo que tú quieres que en su imaginación él describa, que se clave en esa idea y pueda serle atractivo para seguir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y pueda construir realmente una historia, pueda terminar esa historia dentro de su cabeza y que diga, wow, qué padre, quiero más de este autor, quiero más novelas del autor, quiero más cuentos, quiero más poesías, quiero todo, porque te dejan un buen sabor de boca. Y eso es, a final de cuentas, lo más importante. Entonces, cuando trabajas con otras personas, lo más importante es explicarles, bueno, ok, tenemos que salirnos de ese sitio común, de los 3 millones de libros que existen de motivación, para encontrar la manera adecuada de poder construir una historia. Y les doy un ejemplo clarísimo que me súper encanta. El Principito es, a final de cuentas, pues ciertamente un libro juvenil, un cierto libro infantil. Pero resulta que en realidad El Principito, como creo que muchísimas personas saben y estarán de acuerdo conmigo, es realmente un libro de filosofía impresionante. Escribí alguna vez una biografía para una persona y me dijo, gran parte de mi vida cambió cuando leí y entendí el Principito. Hubo otra persona también que le terminé su biografía y que me dijo, otra de las grandes obras que me impactaron fue Juan Salvador Gaviota. Y Juan Salvador Gaviota pues también es una anécdota, es una biografía de un grupo de gaviotas precisamente, y una de ellas pues no quería ser del montón. Se lo recomiendo muchísimo, vean la película, hay una música impresionante, la película. Neil Diamond es el cantautor y es una película que fue de los años 80. Es una película impresionante que habla de la motivación de esa gaviota que busca ser completamente diferente al grupo, se quiere alejar, se quiere arriesgar. Ella ve que otras aves vuelan más alto y hay muchas analogías y muchas anécdotas y muchísimas historias que se han hecho de esa obra de Juan Salvador Gaviota y que vale mucho la pena leer. Estas dos obras, Juan Salvador Gaviota y El Principito, como les decía, son obras que salieron completamente del montón. Son cuentos fantásticos que atraparon al lector y que siguen atrapando al lector y seguirán por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el gran reto es encontrar historias, personajes que tengan esa fuerza, ese poderío, ese ímpetu, esa trayectoria, esa trascendencia
para que realmente tengan un futuro en otras historias. Por ejemplo, estaba viendo este fin de semana La Torre Obscura, que es del escritor, se me fue el nombre, Stephen King. Es de Stephen King, y él decía en la presentación de su obra, y de hecho por aquí la tengo, y me llamó muchísimo la atención, se los voy a platicar, debe estar aquí a la mano, sí, aquí la tengo, La Torre Oscura, Stephen King, y en una parte Stephen King dice lo siguiente, que me llamó mucho la atención. Dice, todo lo bueno se acaba, lector constante, y ni siquiera Stephen King es capaz de narrar una historia que nunca termina. El autor teme que los lectores que han seguido todas las aventuras de Roland desde su principio puedan llegar a cansarse. Sin embargo, ahora queda poco, y lo último a veces es lo mejor. Los compañeros del Quartet de Roland se encuentran separados en el espacio y en el tiempo, y su primera meta es volver a juntarse. Susana ha sobrevivido al parto del ser monstruoso. Jake, Ancho y el padre de Callahan luchan contra sus enemigos en Nueva York. Roland y Eddie siguen el año 1977 en Maine. Allí buscan la puerta de regreso donde están sus enemigos. Y así comienza nuestra historia, una nueva incursión de Stephen King en los mundos de la fantasía más desbordada. Si has llegado hasta aquí, lector, sigue un poco más, no temas llegar al final del camino. Bienvenido a la Torre Oscura. Y está padrísimo esto porque al principio te dicen, ni siquiera Stephen King es capaz de narrar una historia que nunca termina. Y inclusive el autor teme que los lectores que han seguido todas las aventuras de Roland desde el principio puedan llegar a cansarse. Entonces, ¿cuántos libros de Torre Oscura hay? Creo que son como 7 libros de la Torre Oscura, y es algo impresionante. ¿Por qué? Porque si el personaje principal tiene toda la fuerza de una historia, puede seguir narrando y narrando y narrando y narrando, y es inagotable porque van a salir más aventuras, más situaciones, más retos, más todo, y la gente va a seguir lo que ha sucedido con Harry Potter. ¿Cuántos libros de Harry Potter no ha escrito Rowling? Entonces, es impresionante. ¿Por qué? Porque la potencia, la fuerza del personaje es vasta, es suficiente para poder llegar a escribir 4, 5, 6, 7 libros sobre un personaje. Ese es el reto, uno de los grandes retos de todos los escritores. Tener éxito no solamente en un libro, tener éxito en varios libros, en varias sagas, en varias series. Eso es muy importante. Lo que ha sucedido con el Juego de Tronos, la serie de Juego de Tronos, que es una serie, termina y la gente está deseosa y está buscando más y se vuelve adicta a los personajes y se vuelve adicta a la trama y se pregunta qué sigue, qué va a pasar. Y está deseosa, y ya el escritor, el director tienen y el productor tienen el compromiso de buscar más historias, más trama, más todo, porque ya la gente lo pide a gritos, y eso es lo interesante. Hay algunos autores que han tenido éxito en un libro, han escrito 7, 8 libros y solamente uno los hizo ser lo que son, súper famosos, hiper famosos, se volvieron millonarios con un solo libro, y pudieron haber escrito 7 u 8 libros. Entonces, también es a veces como medio irónico, ¿no? Que escribas 7, 8 y que solamente uno le pegues, ¿no? Que uno sea la referencia que tengas. Por ejemplo, Truman Capote, que es uno de mis grandes autores que me encanta, pues su libro de A Sangre Fría fue el que lo catapultó, el que lo hizo ser el máximo escritor en su momento. Y así como él, pues hay otros que solamente escribieron una sola novela y tienen ellos, Juan Rulfo, el Llano en Llamas, pues también escribió un par o 3 o 4 novelas, y el Llano en Llamas fue conocida mundialmente, se tradujo en muchísimos idiomas. Y eso ha pasado.
Entonces, lo mismo le sucedió, por ejemplo, a Coelho con El Alquimista. Muchos de sus libros han sido exitosos, pero El Alquimista fue el que rompió todos los paradigmas que tenía él contemplados acerca de sus obras. Tanto así que en sus siguientes obras, que no eran El Alquimista, mucho tuvo que ver el personaje y la historia y la trama del alquimista para repetirlo en otros libros que llevó a cabo. Realmente, como les decía en un principio, la novela es inagotable. Hay grandes autores, siempre tengan una novela. Yo tengo aquí muchos libros, me rodeo siempre de muchos libros, porque estoy leyendo un autor, otro autor, un autor, otro autor, y entablo esta relación personal cercana con cada uno de sus personajes para escucharlos, para entenderlos, para digerirlos, para que ellos me aconsejen a cómo yo debo de plasmar lo que yo estoy tratando de construir. Y es una relación cercana que amo lo que hago, amo poder tener este tipo de acercamiento con diferentes autores, desde Stephen King, Pablo Coelho, Vargas Llosa, que me encantan. Incluso, aunque no me encante, Gabriel García Márquez tiene cosas muy buenas, y yo lo he dicho en muchos lugares, ¿no? Pero lean, siempre lo más importante para escribir es leer. Lean mucho, valoren y traten de buscar salirse de sitios comunes cuando empiezan a escribir algo. Un cuento, una pequeña poesía, una narración, tal vez una novela. Traten de salirse de esos sitios comunes, encuentren algún personaje que tenga fuerza, que tenga el carácter, que tenga el ímpetu de seguir y de dar más a todas las historias donde pueda participar. Pues tocayo, con esto terminamos el día de hoy. Espero que sigamos en el aire, al aire. ¿Estamos por ahí? Así es, tocayo, no ha habido interrupción. No, no te preocupes. Déjalo, pongo así. No, solamente aquella falla que tuviste, pero bueno, muy interesante como siempre todo lo que nos comentas. Muchas gracias. Y a fin de cuentas, creo que sigue dando ese contexto de lo que es el bello manejo del arte de las palabras que yo le llamo. Y Sí. que creo que, sobre todo en los jóvenes, deberíamos de proliferar esto para que no se pierda, pues a veces el sentido de las mismas palabras, ¿no? Sí, Porque una pronunciación, a veces un acento, una coma, cambia todo el sentido de lo que es la frase y por tanto el sentido de lo que era verdaderamente esa palabra. sí, y es muy delicado porque realmente se vuelve una pésima costumbre la mala ortografía. Te acostumbras a ella. Entonces, a la hora que tú estás escribiendo, o sea, si aún con los correctores que existen, o sea, ves horrores gramaticales impresionantes que, pues es delicado porque pierde un buen texto, pierde muchísimo si no se hace con el cuidado adecuado que debería de tener. Pero fíjate, voy a suponer que en el caso de los jóvenes haya una tendencia de cierto lenguaje. Y claro, con las ortografías como quieras manejarlas, o las abreviaciones y etcétera. Pero ya en personas adultas, mayores, o como quieras poner de cierta edad, también el léxico se ha venido degenerando de una manera excepcional. Y te ponen el ay o el haber en vez de a ver con B chica, o N, considerando que a cada rato a mí me llegan, inclusive de profesionistas, ciertos mensajes y es garrafal. Pero bueno, para eso estás tú, tocayo, para enseñarnos a cómo estructurarlas, manejarlas y, como diría alguien, hasta masticarlas. Sí, y fíjate que me pasa muy seguido ahora con el tema político. He tenido la fortuna de trabajar con gente de Acción Nacional, he trabajado con gente del PRI, he trabajado con gente de Morena, he trabajado con diferentes partidos políticos, y a veces la comunicación interna de poder decir algo, en vez de seguir una línea de comunicarse adecuadamente. O sea, yo también me he topado, como tú bien dices, con gente, se supone profesionista, que dices, ¿cómo escribiste esto? O sea, ¿cómo mandas esta carta? ¿Cómo mandas un comunicado así? Bueno, a ver, ¿qué podemos esperar si hay
algunos diputados o senadores, etcétera, que en su trayectoria ni siquiera habían sido gente preparada en algunos aspectos, ¿no? O Sí, gobernadores inclusive que tenemos, sin decir nombres, así pero es. que es muy relativo. No hace mucho se criticó una diputada, si no mal recuerdo, porque se puso a bailar no sé qué canción ahí en la Cámara de Diputados, imagínate, y después hasta hizo como balazos, ¿no? Entonces fue muy criticada y después ella empezó así literal, a mentar madres. Si tú ves los twitters que mandaba, decías cómo una diputada puede estar a ese nivel de representatividad social poniendo palabras y léxico de esa manera. Sí, Y no, no, tanto no. así que después impulsó una ley que no sé si ha pasado o no, que si te Ujú. criticaban o si subían los videos o si no sé qué cosa y te modificaban algo, casi casi cárcel, ¿no? Sí, Pero la ley Mordaza. sí, pero ¿cómo es posible que si son los que provocan, después traten porque se les critica y de algo inverosímil, pues no sé, su manera de actuar, ¿no? Que es para mí degradante. Pero bueno, Bueno, lo que le pasó a Peña Nieto, no vayamos muy lejos, digo, por no hablar de Andrés Manuel, o sea, pero le pasó a Peña Nieto cuando fue a la FIL Guadalajara, recordarás aquella escena pero dantesca. yo sí leí el Águila Descalza del América, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Sí, algo así, ¿no? Pero es sumamente complicado cuando vas a una feria internacional del libro, imagínate, o sea, ¿qué te van a preguntar? No te van a preguntar de caballos, tocayo, no te van a preguntar de vinos, no te van a preguntar Claro, de política, te van a preguntar de libros. ¿Qué libros has leído? claro. Dame 3 ejemplos de libros que hayas leído, imagínate, o sea, 3. Entonces, Sí, pero ahí yo creo que fue el el, tratar de quedar elegante, sin saber realmente. Y era tan sencillo como que a lo mejor hubiera dicho, pues yo leí, no sé si es licenciado en leyes o si es licenciado en economía o lo que fuera, pues leí a tal libro durante la carrera que fue, o sea, cosas que sí sabes, ¿no? No de repente claro, inventar, pues no sé, el, que el peor leyó, error fue, el peor error fue, leyó cómo escribía, no sé, Van Gogh ajá, y tenía, no sé, las lecturas predilectas de Memín Pingüí, ¿no? Que son muy buenas, por cierto. sí, sí, sí. Y bueno, el peor error, y que no solamente él lo ha cometido muchos personajes públicos, políticos, es cuando dicen, o sea, un libro recurrente que yo he leído es la Biblia. Sí. O sea, ya Y que cuando te dices he leído garantizo la que no lo han Biblia, leído. Y seguramente ya no lo han leído, caíste en ¿no? lo más bajo. Sí, No pero porque bueno, la Biblia, no porque la Biblia sea mala lectura, es porque hablar de la Biblia o de la explicación, o sea, los versículos desde todas las partes, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, los apóstoles, todo, o sea, realmente es algo sumamente complicado y no es para todo el mundo. no, yo lo sé, porque inclusive, generalmente, inclusive los evangelios ni siquiera fueron en vivencia propia. Generalmente son, yo les digo, reporteros, ¿no? Entonces están Exacto. los evangelios de los reconocidos y voy a suponer que esos eran el equivalente de los reporteros, no sé, del Financiero, del Excelsior, etcétera, ¿no? Y por ahí están Sí, apócrifos. Y entonces yo creo que ese era el de la jornada y es así, ¿no? Que eran como que los prohibidos, ¿no? Porque hablaban pues no muy bien, quiero suponerlo así. claro. Pero Y de bueno, la repente, Biblia, tú bueno, sabes, está el muchos, Cantar de los Cantares, que es una belleza de escritura, así es. y bueno, muchas otras obras literarias prácticamente que están en la Biblia, que la gente se limita generalmente a que se piensa que es hablar del Evangelio y se acabó, ¿no? Si leemos hacia atrás, bueno, no hacia atrás, sino otras partes, otros capítulos, de la misma Biblia, del Nuevo Viejo Testamento, te lleva, como decía, a cosas que son poemas, ¿no? Deuteronomios, por ejemplo, lo que dice, cómo te da consejos, filosofía, 100%. Claro. Entonces, Y aparte, detalle de la Biblia es que es interpretativo. O sea, claro, resulta que
tú lo puedes leer de una manera, lo entiendes de una forma, lo lee otra persona, lo puede interpretar de otra manera. O sea, ese es lo delicado Lo que pasa de es un que ubicarse texto. en tiempo y forma y espacio, ¿no? Por ahí Exacto. hay, digo, ya que estamos en el tema y entretenidos, por ahí hay esa parábola que dicen que es más fácil que pase un camello por el ojal de una aguja Ajá, que, que entre un ladrón al reino de los cielos, algo así dice, ¿no? ajá. Pero Qué claro que es rico. imposible, porque ¿cómo va a pasar un camello por el ojal de una aguja? Es imposible, imposible. Ujú, Pero no, claro. sí es posible, porque ahí la traducción que se hace es haciendo alusión a la aguja. Sin embargo, si te vas a toda la zona de la parte árabe, del mundo árabe, las agujas, por decirlo así, son las puertas, que son Ujú, forma de lo que sería el ojal de la aguja. Y entonces, exacto. el camello gordo y pesado, alto, pues aunque sea empujones, lo mete por esa Puede puerta entrar, y pasa del otro lado. Eso sí es posible, claro. ¿no? En cambio, el otro, con toda la riqueza, pues a ver cómo entra como Santa Claus con los regalos, ¿no? No pasa. Y dice, no, pues no los voy a dejar, pues me quedo afuera. Pero Y bueno, aparte, las interpretaciones de esas son las que existen muchísimo, que si no te ubicas en tiempo, forma y espacio de cuando se suscitó, haces traducciones o se hacen traducciones muy, muy, muy malas o muy literales así es. que no te llevan a lo que es la verdadera interpretación, ¿no? Sí, sí, sí. Inclusive yo lo tomo por el lado de que no hay imposibles, porque obviamente las referencias que tenemos sobre la historia de la humanidad es que hemos roto todos los imposibles posibles, Claro, ¿no? Desde no, ¿con quién, cuándo va a llegar el hombre a la luna? ¿No? Se supone, ¿no? O sea, o cuándo vamos a llegar a Marte, pues estamos cerca de llegar a Marte, estamos cerca de lograr muchas otras cosas. Simplemente la telefonía celular, tocayo, pues cómo ha avanzado, que hoy estamos en comunicación de esta manera y que antes era completamente impensable, sí, claro. imposible, imposible. Pero sí, el chiste es no interpretar, ¿no? O Exacto. o ubicarte, como decía en tiempo. Por ahí hace muchos años leí una sátira muy buena, que imagínate que pues viene una hecatombe, el mundo devasta, Uh -huh. hay erupción de volcanes, esto y lo otro, y todo queda sembrado, o más bien bajo todos estos efectos de la lava y del magma, y etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, queda algo de civilización, y voy a suponer que tú y yo somos exploradores y vamos caminando sobre Paseo de la Reforma, o lo que fue Paseo de la Reforma. Y de Sí, repente, entre todo ese magma y esas formaciones como las que hay de la Jusco y de toda esta zona del Pedregal de la Ciudad de México, voy a suponer que hay como una cueva y tú y yo decimos, vamos a meternos ahí porque estamos explorando. Y por algún motivo esta formación cóncava nos lleva a la azotea, no sé, del hotel del Hyatt, se me ocurre decir. Y entonces ya adentro no está destruido, pero entonces, claro, están numerados los cuartos y bla, bla, bla. Entonces tú y yo empezamos a hacer una interpretación, como hacemos tal vez, pues con los mayas, con los aztecas y así. Entonces empezamos por los cuartos, no están numerados, entonces era el número de la tumba, ¿no? Y la alberca era donde ungían a los cuerpos, y el papel de baño era el pergamino sagrado, y la televisión y el control remoto era el contacto con el Dios, y, o sea, pura interpretación, como quién sabe claro, cuántas veces nosotros hagamos lo mismo, ¿no? así es. Todo el tiempo estamos interpretando las cosas. Así es, tocayo. Y de acuerdo a una percepción que lamentablemente nos llega por la que más nos engaña, que se llama la vista. La vista engaña. Hay que Engaña. utilizar, recomiendo, todos los sentidos. Cuando Exacto. dejamos toda la vista, cuidado. Cuidado. Bueno, pues tocayo, un gusto siempre estar contigo, hablando Muchas de gracias. esto, de las palabras y hasta dónde nos pueden llevar, porque son poderosísimas. Poderosísimas. Es Pues muy correcto. bien, tocayo. Pues Agradezco les a mando todos. saludos a todos, les agradezco, que recordarles que nos escriban, que están a sus órdenes nuestras redes sociales, para que sigan mandando escritos, para que sigan comentando, para que den likes, para que ahora sí que es el motor que nos mueve para seguir aquí con ellos y construyendo esto que amamos tanto, que es las palabras, en mi caso particular, y la vida misma. Así es.
Y les recuerdo a todos que el día de mañana, ya lo anunciaré durante el transcurso precisamente también de mañana, la entrevista que teníamos con el maestro Gabriel Macotela no se pudo celebrar porque tuvo un evento yo ahí de haber comido demasiados cacahuates y crear un tapón dentro de mi intestino y por lo tanto inflarme como globo y tener que ir al hospital. Pero total, quedó suspendida esa entrevista. Y va a ser el día de mañana a las 9 de la noche, hora de México, con el maestro Excelente. Gabriel Macotela. Ya saldrá publicado el día de mañana en las redes que tenemos para que estén pendientes. Mañana, Gabriel Macotela, no se la pierdan. Y sin más que decir, muy buenas noches a todos. Tocayo, Buenas muy noches, muchísimas buenas noches. gracias.